A lo largo de la historia, siempre ha habido personas que han actuado de manera malvada o inhumana, y que han causado daño a otros seres humanos y a la sociedad en general. Desde la antigüedad hasta la actualidad, hemos sido testigos de guerras, conflictos, genocidios, esclavitud, opresión y otras formas de violencia y abuso de poder. Algunos de los ejemplos más notorios de la maldad humana incluyen la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Pol Pot en Camboya, la esclavitud y el colonialismo en América, África y Asia, la Inquisición española y otros episodios de intolerancia religiosa, el apartheid en Sudáfrica, el tráfico de personas y el abuso de menores, entre otros. Es importante recordar estos eventos y las personas detrás de ellos, no para glorificar la maldad, sino para aprender de los errores del pasado y trabajar juntos como sociedad para prevenir que se repitan en el futuro. Además, es importante recordar que la mayoría de las personas son inherentemente buenas y que siempre hay esperanza para un futuro mejor. Adolf Hitler, 1889 a 1945, fue un político alemán que lideró el partido nazi y se convirtió en canciller de Alemania en 1933. Utilizó su poder para establecer un régimen autoritario y llevar a cabo políticas extremadamente opresivas y violentas, incluyendo la persecución y el asesinato de millones de judíos y otros grupos considerados indeseables. Hitler buscaba expandir el territorio de Alemania y establecer su dominio sobre Europa. En 1939, invadió Polonia, lo que provocó la entrada de Gran Bretaña y Francia en la Segunda Guerra Mundial. Hitler dirigió la guerra con una estrategia destructiva que llevó a la muerte de millones de personas. En 1945, después de una serie de derrotas militares, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín mientras las fuerzas aliadas se acercaban. Su legado es uno de los episodios más oscuros de la historia moderna, y su régimen nazi ha sido condenado universalmente como un ejemplo de odio, violencia y totalitarismo. Osama Bin Laden fue un terrorista y líder yihadista saudí, conocido por fundar y liderar la organización terrorista Al-Qaeda. Bin Laden fue responsable de planear y ordenar varios ataques terroristas en todo el mundo, incluyendo los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, D.C., que causaron la muerte de casi 3,000 personas. Bin Laden nació en 1957 en Arabia Saudita en una familia adinerada y religiosa. A principios de la década de 1980, se unió a los muyahidines que luchaban contra las fuerzas soviéticas en Afganistán. Después de la retirada soviética, fundó Al-Qaeda en 1988 para continuar la yihad contra los infieles y establecer un Estado Islámico. Durante la década de 1990, Al-Qaeda llevó a cabo varios ataques contra intereses estadounidenses en el extranjero, incluidos los ataques de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. Después del 11 de septiembre de 2001, Bin Laden se convirtió en el hombre más buscado del mundo, y Estados Unidos lideró una campaña mundial para capturarlo. Bin Laden fue finalmente localizado y asesinado por las fuerzas especiales estadounidenses en su escondite en Abbottabad, Pakistán, en mayo de 2011. Su muerte fue un golpe significativo para Al-Qaeda, aunque la organización sigue siendo activa en algunos países. Vlad III nació en 1431 en Transilvania, en lo que ahora es Rumanía, en una familia noble de Valaquia. Su padre, Vlad II Dracul, había sido el voivoda, príncipe de Valaquia y había luchado contra los turcos otomanos. En 1442, Vlad y su hermano mayor, Mircea, fueron entregados como rehenes a los turcos como parte de un tratado de paz. Durante su cautiverio, Vlad fue entrenado en la guerra y en las artes militares, lo que más tarde le sería útil. En 1448, Vlad regresó a Valaquia y se convirtió en el voivoda después de que su padre y su hermano fueran asesinados en una revuelta. En un esfuerzo por establecer su poder, Vlad llevó a cabo una serie de ejecuciones y torturas públicas, incluyendo el empalamiento de los líderes de la rebelión en estacas de madera. Estas acciones le valieron el apodo de El Empalador. Durante su reinado, Vlad luchó contra los turcos otomanos, que estaban expandiendo su imperio hacia Europa.
Vlad llevó a cabo una campaña de terror contra los turcos, empalando a miles de prisioneros turcos y a los habitantes de las aldeas que habían colaborado con los turcos. También se dice que bebía la sangre de sus víctimas. Vlad III fue depuesto y capturado en varias ocasiones a lo largo de su vida, pero logró recuperar el poder y gobernar Valaquia en varias ocasiones. En 1476, Vlad fue asesinado en la batalla mientras luchaba contra los turcos otomanos. Después de su muerte, su figura se convirtió en leyenda, y su vida inspiró la novela Drácula de Bram Stoker y otras obras de ficción. Iván IV, también conocido como Iván el Terrible, fue el gran príncipe de Moscú y el primer zar de Rusia, que gobernó desde 1547 hasta su muerte en 1584. A pesar de ser uno de los gobernantes más poderosos de su época, Iván es recordado por su gobierno autoritario, sus políticas represivas y su comportamiento errático. Iván fue coronado zar de Rusia en 1547, y durante los primeros años de su reinado, introdujo reformas significativas para fortalecer el gobierno y la economía de Rusia. Estas reformas incluyeron la creación de un sistema de código de leyes y la expansión del comercio con Europa. Además, Iván estableció la Oprichina, una agencia secreta que servía como su guardia personal y que también se encargaba de reprimir a cualquier oposición política. Sin embargo, a medida que pasaban los años, Iván se volvió cada vez más paranoico y cruel. En 1560, después de la muerte de su esposa, Iván comenzó a sospechar de una conspiración en su contra y ordenó la ejecución de varios nobles y clérigos. En 1565, durante una disputa con la ciudad de Novgorod, Iván ordenó la masacre de miles de sus habitantes. En los últimos años de su reinado, la salud mental de Iván se deterioró aún más. Se dice que se comportaba de forma errática y violenta, y que incluso golpeó y mató a su propio hijo en un ataque de ira. Iván murió en 1584, dejando un legado de gobierno represivo y brutal que tuvo un impacto duradero en la historia de Rusia. A pesar de su legado negativo, Iván también es recordado como un gobernante que sentó las bases para la creación de un Estado centralizado en Rusia y que promovió la cultura y las artes rusas, incluyendo la construcción de la famosa Catedral de San Basilio en la Plaza Roja de Moscú. Pol Pot es un personaje histórico complejo y controvertido que lideró el régimen del Khmer Rouge en Camboya durante 4 años, entre 1975 y 1979. En este tiempo, el Khmer Rouge llevó a cabo una política de genocidio y represión que acabó con la vida de alrededor de 1,7 millones de personas, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de la población del país en ese momento. Pol Pot nació en 1925 en la región central de Camboya, en una familia de campesinos acomodados. Aunque sus padres no eran campesinos pobres, la familia de Pol Pot había perdido su estatus social y económico debido a la llegada del colonialismo francés a Camboya. Pol Pot se mudó a Phnom Penh, la capital del país, para estudiar y en 1949 viajó a Francia para estudiar electrónica. Durante su estancia en Francia, Pol Pot se unió al Partido Comunista Francés y se involucró en la lucha anticolonialista en Vietnam. Al regresar a Camboya, en 1953, se unió al movimiento independentista liderado por el príncipe Sihanouk y se convirtió en líder de la juventud del Partido Comunista de Camboya, PCC. En 1963, después de una lucha por el control del PCC, Pol Pot se convirtió en el líder del partido. Bajo el liderazgo de Pol Pot, el PCC se convirtió en una fuerza guerrillera y comenzó a luchar contra el gobierno de Sihanouk. En 1970, Sihanouk fue depuesto por un golpe militar liderado por el general Lon Nol, quien inició una política de acercamiento a Estados Unidos y de apoyo a la intervención de ese país en la guerra de Vietnam. Pol Pot y el PCC se opusieron a esta política y lanzaron una campaña guerrillera contra el gobierno de Lon Nol, recibiendo el apoyo de Vietnam del Norte y de China. En 1975, después de varios años de guerra, el Khmer Rouge tomó el control de Phnom Penh y Pol Pot se convirtió en líder de Camboya. En ese momento, el país estaba en ruinas debido a la guerra y al abandono de la población rural por parte del gobierno de Lon Nol. Pol Pot y sus seguidores intentaron crear una sociedad comunista radical en la que se aboliría la propiedad privada y se eliminaría cualquier forma de educación y tecnología. Para alcanzar este objetivo, el Khmer Rouge comenzó una política de forzar a la población a trabajar en campos de trabajo colectivo, donde se les privó de alimentos, medicinas y atención médica adecuada.
Además, el régimen del Khmer Rouge eliminó a todos los intelectuales y a cualquier persona que pudiera ser considerada una amenaza para su gobierno, incluyendo a profesionales, religiosos, estudiantes, empresarios y a cualquier persona que usara gafas, lo que era considerado un signo de intelectualidad. En los campos de trabajo, la población se vio obligada a trabajar en la construcción de infraestructuras y en la producción agrícola sin recibir ningún tipo de remuneración. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras, y la población era castigada con crueldad en caso de no cumplir con las cuotas de producción impuestas por el régimen. La población se enfrentaba a la falta de comida, agua, medicinas y cuidado médico, y muchos murieron por desnutrición, enfermedades y por los trabajos forzados en condiciones extremadamente precarias. Además de la política económica y de trabajo forzado, el régimen del Khmer Rouge también llevó a cabo una purga interna dentro del partido. Pol Pot y sus seguidores asesinaron a miles de miembros del propio partido que consideraban una amenaza para su liderazgo, además de otras personas sospechosas de colaborar con los enemigos del régimen. Muchos fueron torturados y ejecutados, y otros murieron en condiciones inhumanas en campos de trabajo o prisiones. La política del Khmer Rouge también incluyó el cierre de hospitales y escuelas, lo que condujo a una grave falta de atención médica y educación. El régimen también prohibió la religión y eliminó las prácticas religiosas en todo el país, lo que llevó a la destrucción de templos y lugares de culto. El régimen del Khmer Rouge también condujo a una grave crisis humanitaria en el país, y muchos refugiados huyeron a países vecinos, incluyendo Tailandia y Vietnam. En 1979, las fuerzas vietnamitas invadieron Camboya y derrocaron al régimen del Khmer Rouge, lo que condujo a la huida de Pol Pot y su liderazgo del país. Pol Pot continuó liderando el Khmer Rouge desde la selva camboyana durante muchos años, y el grupo mantuvo una resistencia armada contra el nuevo gobierno instalado por Vietnam en Phnom Penh. En la década de 1990, la situación política en Camboya comenzó a estabilizarse y se llevaron a cabo elecciones libres, pero Pol Pot continuó siendo una figura controvertida y misteriosa. En 1997, Pol Pot fue detenido por el propio Khmer Rouge y fue juzgado en un juicio simbólico, aunque nunca fue condenado formalmente por los crímenes cometidos por su régimen. Pol Pot murió en la selva camboyana en 1998, probablemente debido a una insuficiencia cardíaca, pero su legado sigue siendo objeto de controversia y debate. Los efectos de la política y la violencia del Khmer Rouge aún se sienten en Camboya y la región, y el país continúa luchando con las consecuencias de la destrucción causada por el régimen de Pol Pot. En la actualidad, muchos camboyanos todavía recuerdan con dolor y tristeza a las víctimas del régimen del Khmer Rouge y trabajan para construir un futuro mejor para el país. La conclusión general sobre las personas que han sido consideradas malas a lo largo de la historia es que sus acciones han tenido graves consecuencias para sus víctimas y para el mundo en general. Es importante aprender de la historia y entender cómo estas personas llegaron al poder y cometieron atrocidades para evitar que algo similar vuelva a suceder. Al mismo tiempo, también es importante recordar que estas personas son seres humanos y no simplemente monstruos. A menudo, sus acciones son el resultado de una combinación de factores, como la ideología, el contexto histórico, las condiciones sociales y económicas y las decisiones personales. Es importante comprender que incluso las personas que han sido consideradas malas pueden ser objeto de estudio y análisis crítico, ya que nos permiten comprender mejor cómo los seres humanos pueden caer en comportamientos atroces. Al mismo tiempo, debemos recordar siempre a las víctimas de estas personas y trabajar para construir un mundo más justo y pacífico para todos. Te agradecería mucho si das like y te suscribes. Hasta la próxima.